Hola amigos, nos encontramos acá nuevamente mi compañero Andrés Cardoso, mi persona Angeli Sanabria, en un nuevo episodio de nuestro podcast Despertando Mentes Dormida. Este episodio es el número 4 y estaremos hablando acerca de la Antártida. ¿Qué será lo que nos esconden detrás de este muro de hielo? ¿Qué piensan ustedes, amigos? Acá estaremos conversando acerca de esto. Por favor, nos siguen en Spotify y YouTube. Así que bienvenidos amigos a este episodio número 4 donde vamos a hablar mitos de la famosa Antártida, ese continente que es muy poco estudiado, muy poco investigado, que muy pocas personas, Angeli, han tenido la suerte de ir a visitarlo, de poder conocer en realidad cómo es esta hábitat de este lugar del mundo. Claro, lo que se conoce también es que este es un muro aproximadamente de unos 50 metros de altura, ¿no? Entonces, obviamente es un lugar que muy pocas personas pueden acceder, o sea, por no decir que es casi nadie, ¿sí? Esto está en un lugar, o sea, es muy solo, es uno de los lugares más solos que encontramos en el mundo, ¿sí? Entonces, ok, las personas que no tienen acceso a esto, o sea, en realidad para conseguir un permiso, para poder pasar hacia allá puede durar hasta años y esto no es así de fácil, ¿sí? Entonces, bueno, que tantas cosas que hemos visto, que se ha leído, que se ha escuchado, de que hay otros mundos detrás de esto, de que pasaron unas cosas que otras, pero ¿qué es lo cierto? ¿Qué es la realidad? ¿Qué es lo cierto? Comencemos por el inicio, amigos queridos, y comencemos desde la parte histórica de la Antártida. La Antártida justamente está ubicada en el Polo Sur. ¿Por cuáles son las vías para que tú puedas ir a visitar, si es que tienes los permisos necesarios, como nos cuenta Angeli, para que puedas hacer ese viaje? Es a través de 3 rutas, ya sea por Argentina, por el paso de Drake, que es uno de los lugares más inhóspitos y más fuertes en lo que es el ir en un barco. Dice que es un lugar muy muy fuerte, muchas tormentas, hay mareas muy altas. Ese es el famoso paso de Drake para conectarte a la Antártida. A través de Sudáfrica también puedes ir al Polo Sur y también del punto más lejano del mundo, que es Australia. Estos son los lugares por donde tú puedes ir a la Antártida, pero ¿cuáles son las personas que tuvieron la capacidad de poder ir a ver este continente? Habla la historia que recién fue descubierto hace menos de 128 años este continente. Justamente uno de las personas que pudo visitar varias veces fue un almirante, un capitán de la aviación de Estados Unidos, que el apellido es Bert, no recuerdo bien, Angeli. Tú ya me vas a hablar un poquito más a profundidad del capitán. Claro, es el señor, o sea, este piloto tenía el nombre de Richard Byrd. Este piloto, él sobrevoló lo que fue la Antártida, ¿verdad? Y él logró hacer algunos videos, pero fueron unos videos de baja calidad, pues sabemos, pues por la época no podía hacer un video de alta calidad como ahora. Pero este piloto sí afirma haber pasado estos muros de la Antártida, en lo que él descubrió qué había detrás de esto. Entonces él publicó estos videos, ¿sí? Pero, como ya sabemos, por alguna situación que nadie conoce, pues, ¿qué pasó con este piloto? Exacto. Llegó a tener una de las pocas personas que pudo hacer como 6 veces viajes de investigación. Pero lo que él dijo, o lo que él comenta en uno de sus diarios, justamente ese diario, que Cosas del Destino, no existe ya, está perdido. Pero habla, Angeli, de que en la Antártida, al pasar una cierta cantidad de kilómetros sobre el continente, hay cosas y animales y cosas diferentes. Pero fue que él, o sea, hay un hueco, y él al pasar este hueco como tal, por así decirlo, porque él comentó en su momento que era como un hueco enorme. Entonces él al pasarlo descubrió qué cosas había más allá, porque como se dice, detrás de la Antártida hay otros mundos, hay otros continentes. Entonces obviamente él hizo su video, él lo publicó
Pero obviamente esta información, pues, como tal, la ciencia cierta, pues por cosas del destino, por cosas extrañas, desapareció. Entonces, lo poco que se conoce acerca de esto, pues simplemente es la poca información que otras personas han venido recopilando, pero no se sabe a ciencia cierta qué es lo que sucede ahí. Hay muchas teorías, por así decirlo, teorías conspirativas, porque es algo que no tenemos la Claro. certeza al 100%. Pero esto conlleva a otros temas también. Por ejemplo, está el tema de la Tierra, de que sea plana, de que sea una esfera, de todo este tipo de cosas. ¿Por qué toco este punto? Porque al ver los mapas como tal, me parece que hay un mapa que se publicó en 1842, me parece, no recuerdo el nombre de la persona que lo publicó. En ese mapa es plano, como muestra como el planeta plano, y se muestran estos muros de hielo. Detrás de estos muros de hielo hay otras civilizaciones, hay otras personas, incluso se dice que detrás o sea, las civilizaciones que hay detrás de este muro, incluso son una inteligencia por encima de la de nosotras. También se dice, vuelvo y repito, se dice, son teorías, de que no personas, o sea, hay una civilización no humana, por así decirlo, Claro. una civilización no humana, que en realidad tienen una tecnología muchísimo más avanzada que nosotros, que lo que ya conocemos. Incluso se dice que de ahí están, según salen los extraterrestres, según están ahí los que llamamos extraterrestres. Extraterrestre. Se me enrola la lengua. Eso es lo que según se dice, lo que según pues se ha leído y lo que muchas teorías conspirativas pues concuerdan. Exacto. Justamente con estos temas que está hablando Angeli, es importante notar de que en este podcast, en este episodio, aparte de hablar de la Antártida, vamos a topar bastante lo que es la teoría de la Tierra plana. ¿Por qué es importante eso? Porque van de la mano estas dos áreas. Porque la Antártida, dentro de lo que fue los viajes de el Capitán Byrd de la Armada de los Estados Unidos, a posterior, en 2016, hace unos pocos años atrás, uno de los pocos hombres que llegaron a pisar la luna, que es Buzz Aldrin, uno de los capitanes que fue en el del Apolo 11, también hizo este viaje a la Antártida. Y como tú bien decías, Angeli, en tus primeros comentarios, él necesitó más de 15 años para que le puedan autorizar a él y a la tripulación que estaba llevando para hacer una investigación dentro de la Antártida. Eso significa que pueden haber viajes o pueden haber, no es el término de empresas que hagan algo de turismo para la Antártida, sí lo puede haber, pero no es a lo que nosotros estamos refiriendo, que son ya misiones de investigación, que eso tiene otra cosa y otras dimensiones. ¿Por qué se demoró tanto, amigos? Y ahí me dejan regresar al pasado, Angeli, que también tú nos puedas comentar qué piensas de esto. Es que hay el famoso Tratado de la Antártida, donde varios países hicieron ese tratado para decir: no coloquemos en este continente bases militares, ni nada que se asemeje a un tema para poder tener un control militar, sino que simplemente sea este continente un lugar donde se pueda uno ir a investigar diferentes temas. Por esa situación y por este tema, para poder tú investigar, necesitas tener permisos de por lo menos la gran mayoría de estos países para que estas misiones de investigación, ojo, por eso recalco, investigación, más no de turismo, tengan esa accesibilidad a lugares más profundos en la Antártida. Claro, pero a estas personas que les conceden este tipo de permisos, tampoco es que las dejan irse a lo más profundo, no. Exacto. Hasta cierto punto. Después de este punto no puede pasar. Y tengo entendido que los hacen como que firmar algo en donde se compromete a que si ve algo más allá, algo distinto, no puede hablar de eso. O sea, eso es algo secreto, no se les permite.
Y obviamente, como ya comentamos, es algo muy difícil para que cualquiera pueda ingresar. No, eso es algo, un tema, es como un tema muy minucioso, por así decirlo, para poder dejar que alguien vaya. Y es mucho tiempo para lograr esto. Entonces, ¿qué sucede? No cualquiera, así le den permiso, no cualquiera puede pasar más allá del punto al que ellos le permiten. Porque es un tema amplio en realidad, porque según se dice también que según estos continentes que se perdieron, que tantas cosas que hemos escuchado, no. Esos continentes parece que están luego de este muro también, mucho más allá, obviamente. Por ejemplo, ¿cómo se llama el La continente de la Atlántida. Atlántida? La Atlántida. Supuestamente es un continente que se perdió, pero no, según estas teorías, ese continente existe, pero está detrás de este muro, igual que otros dos continentes adicionales también que según se perdieron, no. Según lo que dicen estas teorías conspirativas, es que estos continentes existen, pero luego de pasar este muro. Incluso hay criaturas, se dice que hay criaturas que nosotros no conocemos, o criaturas que según se extinguieron, pero que aún siguen ahí, Exacto. ¿sí? Porque es como un ambiente muy puro, por así decirlo, en donde pueden crecer distintas criaturas que nosotros no conocemos. Y según también se escucha que allá tienen como un laboratorio, por así decirlo, en donde hacen tantas pruebas, en donde se pueden crear incluso otras criaturas. Es algo que no puedo confirmar, obviamente, pero son cosas que se dicen, que se escucha, que podemos leer, que podemos ver en distintos videos también, en donde según hacen tantas pruebas con otros animales o en donde también tienen animales ahí como en cautiverio, por así decirlo, entonces por eso no se permite que la gente logre pasar hasta allá. Por eso también está este tratado en que los aviones no pueden sobrevolar la Antártida, porque ¿qué podrán ver? O sea, al pasar por ahí, ¿qué se podrá ver? ¿Qué se podrá observar? Si hay tantas cosas que están ahí escondidas. Entonces, ese es el tema en el que tardan tanto para otorgar ese tipo de permisos a las personas. Y justamente vamos a narrar en este episodio dos partes o dos teorías que habla de la Antártida en su profundidad. Justamente en el diario del capitán Byrd, que él viajó por la época de los 1800, dice él. El piloto, no, el de 1892 fue el que publicó el mapa este que le comento. No recuerdo el nombre de él. No, Byrd fue en 1947 que viajó. Perfecto. Entonces, justamente con el capitán que viajó en 1947, perdón, 1800, el piloto de 1822, 1847. 1947 viajó el piloto Byrd. En cambio, el tema del mapa que fue lo que comenté, que fue lo de la mapa. Tierra plana, sí, fue en 1892. Exacto. Entonces, el piloto Byrd dice en su diario que hay una famosa tierra debajo de la Antártida. Y ahí es donde comienza la teoría de que debajo de la Tierra hay unas civilizaciones muy avanzadas, como bien dice Ángel y bien recalca, donde hay animales que son algo hermoso, y que más que todo, el momento que estaba sobrevolando el piloto estadounidense, justamente automáticamente se le fueron los controles de su nave y comenzaron a guiarle una especie o una civilización que él dice en su relato y en su diario que eran personas de 2 o 3 metros de altura, con cabelleras rubias, y que le estaban diciendo a él que le permitían que él pueda conocer un poco más de lo que ellos son o de esta civilización, que no quieren que esta civilización o este lugar que es la Antártida pueda ser contaminado con las cosas que el hombre generalmente hace, que es explotación de lugares, de deforestación, en el tema de la fauna, de la flora del mundo, que es así. Hay muchas minerías que destruyen muchas cosas de nuestro país y que de esa manera generan también que la humanidad tenga varios problemas. Esta civilización habla con el piloto y le demuestra que hay una diversidad y que hay un ambiente
muy chévere, donde todo está normal, donde hay paz, donde todo el mundo es alegre. Y también que tienen una capacidad o que su inteligencia es muy alta, la de nosotros. Claro, es superior. Tecnología que iban dando poco a poco a la humanidad para que de esa manera puedan ellos llegar a un momento, o nosotros llegar a un momento donde poder estar a la par de esta civilización. Claro, porque según estas civilizaciones, pues son mucho más avanzadas en la parte tecnológica, en la parte espiritual, o sea, en todo sentido, en realidad, son mucho más avanzados. Nosotros estamos, bueno, En pañales. en pañales en comparación a lo que se dice que hay en estas civilizaciones que están detrás de este muro. Y lo que dice Andrés es bien cierto, pues ellos quieren cuidar lo que es este hábitat, por así decirlo, porque es un hábitat puro, vuelvo y repito. Sí, no es en donde se trabaja en minerías, no es en donde estén explotando las tierras. Entonces, según lo que se dice, es esto, no se permite por ese tipo de cosas y para que no conozcamos lo que realmente existe. Hay cosas que nosotros aún no sabemos o pensamos que no existen, porque vuelvo y repito, el tema de estos laboratorios en donde crean tantas cosas, otras especies incluso, y esas especies que hay detrás de este muro, porque según se dice que, claro, el principio es hielo, pero llega un punto en el que ya hay áreas verdes, en el que es un lugar, por decir, como se ha descrito el Edén, por así decirlo. Sí recuerdo cómo se describe el Edén, como el paraíso. Entonces, es algo así. Y nosotros, pues, aún no podemos decir a ciencia cierta lo que realmente sucede ahí o como realmente es, pero bueno, son ciertas teorías que hemos escuchado, que hemos leído, que hemos visto, y se refieren a este continente, por así decirlo, de esta manera, de que es otro mundo lo que hay detrás de esto. Justamente, Angeli, y a ustedes también les hago la pregunta, pero ¿qué crees tú? ¿Tú eres team el planeta es esférico o team terraplanista? En realidad, y ahora sí, entramos un poco a la parte de ir debatiendo entre los dos, porque hay dos olas muy gigantes, que es que muchos científicos hablan, sí, el planeta es plano, otros sí, el planeta es esférico. ¿Qué crees tú? Esto es un tema, bueno, sí, en realidad es complicado. No se puede decir al 100% que sea plano o al 100% que sea una esfera. Siempre nos han hecho creer o nos han enseñado desde que estamos pequeños, desde la escuela, nos han mostrado los planetas como que son una esfera que gira, nuestro planeta gira alrededor del Sol, ¿no? Así es. Pero está la otra teoría de que el planeta sea plano y que es el Sol quien gira alrededor de nosotros, ¿verdad? Y por eso está la teoría de que sea plano también en el tema de estos muros de hielo, porque así es como han mostrado ciertos mapas. Y está este muro de hielo, hay otros muros de hielo y hay otros muros de hielo. Exacto. En donde hay otra civilización, otros continentes, otras cosas. Entonces es cuando se pone esto como en tela de juicio, por así decirlo, porque hay un grupo de personas que dicen la Tierra es plana, la Tierra es esférica. Entonces, ¿qué pasa? Hay personas que han comentado y videos que he visto y cosas que he leído que dicen, bueno, si la Tierra fuera una esfera, entonces ¿por qué en el mar está así todo planito y no hay la curvatura? Y no está la curvatura, ¿por qué no baja, por decir como tipo cascada o algo así? Quienes van en un avión también han comentado, ajá, pero yo no veo tampoco esta curvatura, todo lo veo recto. Y es un tema bastante complicado. Yo en realidad siempre he tenido en mi cabeza la idea de que la Tierra pues es una esfera, porque eso fue lo que me enseñaron desde siempre. Ahora que he estado leyendo todos estos tipos de temas y he estado viendo y he visto los debates que hay entre un tema y otro, en realidad tienen bastante peso las dos. 50-50. Sí, las dos teorías, porque muchas personas dan muchos indicios de que sea plana, pero otros dan muchos indicios de que sea una esfera. Entonces sí es un tema complicado. No puedo irme al 100% por uno o por el otro en realidad. Exacto. Pero yo pienso, y aquí vamos hablando de lo que hablan o cuáles son las teorías del terraplanismo y también de la parte de que el planeta es esférico. Los terraplanistas dicen, cuando hay los buques de guerra o hay algunas milicias que están en mar abierto, tienen ellos unos láseres
de gran potencia, que justamente es donde ellos hacen como una línea de dónde puede irse el momento de ellos accionar un misil desde un barco. Entonces, se me está olvidando cómo es el nombre técnico de este láser, donde hace o genera una vista de más de 300 kilómetros de la distancia. Entonces, varios militares o varias milicias del mundo han hecho esta prueba donde van pasando los 300 kilómetros y llegan al punto y van a otros 300 kilómetros y sigue siendo recto y nunca hay la curvatura. Entonces, ahí comienza a ver que posiblemente lo que nos están hablando o lo que nos han hecho pensar es justamente dominar nuestra mente para que nosotros aceptemos lo que organizaciones, países o demás cosas quieren que nosotros pensemos. Porque siempre he escuchado, Angeli, que estos seres, llamémosles UFO, ovnis, extraterrestres, siempre tienen ellos una inteligencia superior a la del humano, y que ellos poco a poco nos van dando algo de información, de saber si es que en realidad podemos tener ese contacto. Desde que yo estoy en vida, hablo de que son más de 30 años que sigo escuchando de que en algunas áreas o en algunas partes estas personas, estos ovnis, estos extraterrestres se han presentado con personas de importancia por hablarles uno o ciertos temas. Pero todavía, ¿por qué? Me hago la pregunta. No se habla o no les conocemos a nivel mundial quiénes son. ¿Por qué siempre es de ese hermetismo? ¿Por qué áreas como el Área 51 en los Estados Unidos no se puede ingresar? ¿Por qué en la Antártida no es un espacio libre para que muchos científicos o investigadores ingresen en realidad y nos digan, en realidad esto es una teoría que es solamente de imaginación o si existe? ¿Por qué hay ese velo a las cosas donde nos quitan información valiosa? Claro, claro, porque es que es lo que ellos nos informan lo que necesitan que nosotros sepamos, nada más. ¿Qué sucede? Todo el tiempo, ¿verdad? Desde que yo tengo uso de razón, recuerdo que siempre nos decían que bueno, que estos extraterrestres, pues obviamente la palabra lo dice, extraterrestre, que está fuera de la Tierra, ¿verdad? Que estaban fuera de la Tierra, siempre nos hicieron creer, pero no hace mucho salió la información de que estos extraterrestres venían del mar, que estaban en el fondo del mar. Entonces, ¿por qué por tantos años se creyó eso? Y ahora salen con que están en el fondo del mar. O sea, ¿qué quieren que creamos? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué nos informaron eso hasta ahora? De ser verdad, porque es que nunca se sabe qué es verdad o qué no, porque simplemente nos van a informar lo que ellos quieren que nosotros sepamos y nos quieren, pues, mantener pensando lo que ellos quieren que pensemos. Exacto. ¿Me entiendes? Justamente hablando de ese tema o algo similar, es en cambio de la teoría de la gente que dice que la Tierra es esférica. Y nos dicen, nos hablan de una fotografía muy histórica, que es la que está publicada en 1969, cuando el Apolo 11, la misión de los Estados Unidos, supuestamente llega a la Luna y se da el primer paso del ser humano en tierra lunar. Se toma la fotografía y se ve obviamente la esfera. Después de esa imagen y de esa cadena mundial que fue verle a estos pilotos de la NASA estando en la Luna, nos llega la pregunta, y te hago a ti la pregunta, Angeli, ¿por qué no ha habido más misiones Apolos, pónganle los números que ustedes quieran, y de otros astronautas que estén pisando la Tierra? ¿Por qué hace más de 60 años atrás hubo tecnología para que 3 pilotos salgan y caminen en la Luna, y ahora con toda la tecnología que tenemos en este 2025, celulares, smartphones y toda clase de tecnología, no puedan enviar otra vez a que hayan astronautas en la Luna? ¿Qué crees tú que pasó?
La verdad, o sea, yo pienso que eso simplemente son estrategias. En algún momento van a salir con cualquier otra cosita de que no, en la luna no podemos ir por esto, por lo otro. Porque es como lo que le estaba comentando en hace un momento, que ellos nos muestran es lo que nos quieren mostrar. Entonces, a ver, si hace, como usted lo dice, si hace tantos años hubo tecnología para que fueran, porque ahora no, por alguna razón no han enviado ahora o simplemente están creando otra forma de mostrarnos qué sé yo, qué cosas, para que nosotros nos centremos en la información, la mente solo en la información que ellos quieren que sepamos, ¿me entiende? Cuando hablo de ellos, pues hablo de esta gente que nos maneja. Pero el tema de la luna en realidad también es algo complejo, Andrés, porque no sé si usted ha escuchado de que, a ver, si hay personas que dicen, no sé si ha leído Andrés, que si pisaron la luna, si fue verdad, solo, por lo menos el primer hombre que pisó la luna, que dicen, ajá, fue el Armstrong. primer hombre. ¿Y cómo? ¿A quién le tomó la foto? Dicen. ¿Por qué no se ven estrellas? ¿Fue verdad que fueron a la luna o simplemente fue un escenario que tienen ellos allá en sus cosas de De la NASA. laboratorios, de la NASA, de todo esto? Y simplemente fue como un escenario que montaron y sí, llegó a la luna. O sea, ¿fue verdad que llegaron a la luna o no llegaron a la luna? Exacto. Justamente con lo que tú estás comentando, quiero enlazar a otra teoría que nos dicen, y justamente habla de un gran cineasta que ya está muerto, y él se llamaba Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, en la época de los 60, era uno de los directores de cine más cotizados del mundo. Y dice la historia, o dicen la teoría, que la NASA contacta con este director de cine y obviamente para ganarle el puje a la Unión Soviética, crean este escenario donde supuestamente el hombre llega a la luna y se ve tan claramente cómo da el paso y colocan la bandera de los Estados Unidos. Ojo, que no, y comienza a moverse. Dicen científicos que en el espacio no hay aire. Entonces, ¿cómo ondea la bandera de los Estados Unidos si no hay aire? ¿Cómo nos explican de que no hay estrellas, lo que tú dices, Angeli, si en el espacio no debe haber solamente estrellas, sino qué otras cosas más debía haberse mostrado en esa imagen si estabas en la luna? Entonces, comenzamos a darnos cuenta de que la civilización o la humanidad de los años 70, en esa época, vieron y eran totalmente sorprendidos, wow, maravillados de lo que vieron. Pero van pasando los años y comienza a haber más tecnología y comienzan a haber personas que comienzan a darse cuenta de que no todo lo que brilla es oro. Entonces ahí comenzamos a darnos cuenta de por qué también el terraplanismo comienza a tomar más fuerza. Y me voy también, antes de darte a ti el paso, Angeli, a dejarles con algo que pude yo leer. Dice que la gente que está en los pilotos, sus cartas aeronáuticas, solamente están en sentido occidente-oriente. Es decir, si tú estás en América, para irte a Europa, tienes que viajar hacia el oriente, o si quieres irte para Australia, tienes que pasar por Europa. ¿Por qué las cartas aeronáuticas, o por donde deben pasar los aviones, no van al revés? Es decir, si es que tú quieres irte a Australia, en vez de que te vayas hacia Europa y pases por ese continente, simplemente deberías irte al contrario y bajar hacia Australia. Y ahí son muchas más cosas que a uno le comienzan a volar la cabeza y decir, ¿por qué nos ocultan tanta información, Ángel? Exactamente, ¿por qué nos ocultan? Es que esa es la pregunta. Por eso es que hay tantas teorías y tanta gente investigando este tipo de cosas que incluso se hacen videos, se hacen muchos debates acerca de este tema, porque hay personas que en realidad hablan acerca bien sea de la tierra plana, si es esférica, hablan de la Antártida y demás, pero hay cosas que no están permitidas porque simplemente se les ha bloqueado, no se les ha dejado dar la información como tal. Y hay personas que incluso por dar
muchísima información, pues por cosas del destino desaparecen también. Exacto. Entonces, ¿por qué nos ocultan tantas cosas? Eso es a lo que nosotros, es lo que nosotros queremos, como que ustedes, como nuestro público, abran la mente y se pongan a pensar, indaguen, averigüen el porqué de las cosas, porque es algo que aún no tenemos la respuesta de esto. Simplemente es un tema que tiene mucha Tela por cortar para poder llegar como que a la conclusión, el por qué. Eso es lo que nosotros necesitamos saber y queremos saber, y sería súper importante que todos como humanidad en realidad como que nos unamos para averiguar y saber estar al tanto de la realidad de las cosas. Obviamente nos van a seguir ocultando muchísimas cosas, pero está en nosotros querer averiguar o no, simplemente por saber, por hacer un cambio, porque si todo el mundo se uniera en un fin, en realidad sería como excelente, porque así se podrían averiguar tantas cosas, porque es una respuesta que aún no tenemos. El por qué nos ocultan, qué hay, qué está pasando. Y justamente ese es parte del control de las élites que dominan el conocimiento y la información a las personas. Justamente ahora con la tecnología que nosotros tenemos también la capacidad de poder hablar cosas que políticamente no están bien vistas, porque si ustedes, amigos que nos ven a través de YouTube o nos escuchan a través de Spotify, comienzan a conversar de lo que estamos hablando con su familia, con sus amigos, les apuesto que les van a comenzar a decir que tú estás loco. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del mundo piensa de una manera uniforme, de una manera cuadrada, porque ha sido lo que las grandes élites o los grandes países o los grandes personas que quieren dominar al mundo te dicen qué tienes que hacer. Exacto, nos manejan a su antojo, por así decirlo. Nos manejan a su antojo. Haciéndole un paréntesis, Ángel, y un poquito ya la parte más jocosa, más chistosa. Si te invitaran a ti a una misión a la Antártida, ojo amigos, 40 grados, menos 40 grados es la temperatura de la Antártida. Vientos que oscilan a más de 45 kilómetros por hora. O sea, es un ambiente muy hostil. Me da hipotermia. ¿Irías? Pero por investigar, ¿te llamaría la atención viajar allá? Claro, sí me llamaría la atención, obviamente. Qué mejor que uno poder acercarse allá y poder ver con sus propios ojos qué hay, qué no hay. O sea, sería excelente. A pesar de que te toque ir por el paso de Drake, que es muy complicado pasar por ese lado del mar, aún así. Bueno, pues yendo con personas profesionales, pues me arriesgaría. Y con buenas pastillas. Buenas pastillas. Para el mareo. Así es. Así que, amigos, gracias por este episodio número 4. Estábamos conversando de una partecita de lo que es de la Antártida. Si te gustó este contenido, déjanos saberlo a través de la caja de comentarios para de esa manera poder ir viendo qué más podemos investigar, de qué más podemos ir hablando, de lo que a ti te gusta y a ir interactuando. Así que gracias por acompañarnos en este episodio. He tenido el gusto y la compañía de Ángel y Sanabria y recuerden que siempre es importante que nos puedan apoyar a través del canal de YouTube, de que se suscriban y también a través de Spotify. Como les decíamos en episodios anteriores, estamos preparando nuestro cuenta de TikTok, donde también vamos a estar ahí conversando de muchas más cosas y despertando mentes dormidas. Soy Andrés Cardoso, esto es su podcast y nos vemos en una próxima. Sí, así mismo. Chao.